En la boda de mi hija, su prometido me empujó la cara contra el pastel y gritó burlonamente: «Prueba el postre». Sentí la rabia subirme al rostro mientras el betún me escurría por la barbilla. De inmediato pensé en mi diabetes. Uno de los invitados me señaló y exclamó: «Él es millonario». La sonrisa arrogante del novio se borró, su rostro palideció. Había cometido un error y ahora lo pagaría caro. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo en los comentarios. «Claro, entendemos tus limitaciones económicas», dijo Eldon Whittaker, interrumpiéndome mientras hablaba sobre opciones de lugares para bodas como si cortara con cuchillo una hoja. La lámpara de cristal sobre nuestra mesa parecía menos brillante. Las conversaciones en las mesas cercanas seguían, pero la nuestra cayó en ese silencio tenso que aparece después de un acto humillante. El tenedor de Priscilla se quedó en el aire detenido a mitad del camino hacia su boca. Urban se burló detrás de su copa de vino. Megan se sonrojó. Yo estaba explicando lo hermosas que pueden ser las ceremonias al aire libre, mencionando un kiosco que había visto en un parque. Sencillo, elegante, aparentemente demasiado modesto para los Whittaker. «Mi papá siempre hace rendir lo poco que tenemos», dijo Megan rápido con un tono de voz más alto de lo normal. «Siempre ha sabido arreglárselas». «Arreglárselas», repitió Eldon, saboreando la palabra como si fuera vino caro. «Es una forma de decirlo». El mesero se acercó con la discreción de quien ya sabe desaparecer rellenando los vasos de agua. Observé cómo la luz se reflejaba en los cristales, preguntándome cuánto costaría cada minuto en ese restaurante. El menú no tenía precios, lo cual nunca es buena señal. Yo había pedido salmón, mientras todos los demás eligieron filetes añejados. Probablemente ese plato costaba más que la despensa semanal de muchas familias. «No te preocupes por los gastos de la boda», dijo Priscilla con una sonrisa tan afilada como sus aretes de diamantes. «Entendemos perfectamente tu situación». «Mi situación», como si la pobreza fuera una enfermedad que requiere compasión. Urban se acomodó en su silla, el fino tejido de su saco estirándose sobre su pecho. «Tenemos contactos en los mejores salones de eventos de los Hamptons. El Grand Pavilion, por ejemplo». «Específicamente quizás no lo conozcas», agregó. «No lo conozco», admití. 50.000 solo por el espacio, soltó como si nada observando mi reacción. «Pero no te preocupes por aportar nada, Theodore. Nosotros lo tenemos cubierto». La cajita del regalo en mi saco de pronto pareció pesar 1 tonelada. Dentro llevaba un relicario antiguo que había encontrado en una venta de herencia. Plata victoriana auténtica con espacio para 2 fotos. Hermoso con mucho significado. Y exactamente costó $37. De repente se sintió como si llevara monedas sueltas a una agencia de autos de lujo. Megan me tocó el brazo. «Papá, no tienes que hacerlo». «Siempre me he encargado de cuidar a mi familia», respondí en voz baja. La risa de Eldon fue seca. «Claro que sí, a tu manera». Llegó el postre servido en platos tan grandes que podrían alimentar a un pueblo entero. Las esculturas de chocolate adornadas con pan de oro parecían más instalaciones de arte que comida. Pensé en mi mesa de cocina en casa con la madera rayada, donde Megan hacía sus tareas durante más de una década, donde celebramos su ingreso a la universidad con un pastel del súper. «Estamos planeando una despedida de soltero increíble», anunció Urban. «En un yate privado, obviamente. Estás invitado. Si puedes pedir permiso en el trabajo». «Permiso en el trabajo». No había necesitado eso en 15 años. Priscilla se limpió los labios con una servilleta que seguramente valía más que mi camisa. «Theodore, ¿a qué te dedicas otra vez? Consultoría de inversiones». No era mentira, aunque omitía bastante. «Qué interesante. Cuentas pequeñas, imagino». La cuenta llegó en una carpeta de cuero. Eldon ni siquiera miró el total antes de deslizar su tarjeta negra. El gesto del mesero reflejaba agradecimiento como si la propina fuera mayor que mi presupuesto mensual de comida. Afuera los valet traían los autos. El Mercedes de los Whittaker brillaba bajo las farolas como un depredador al acecho. Mi Toyota Camry parecía haberse perdido en el barrio equivocado. «Nos vemos pronto», gritó Eldon desde su ventanilla abierta. Nosotros nos encargamos de la verdadera planeación. Ayudé a Megan a subir al asiento del copiloto,
su silencio extendiéndose entre nosotros como un puente, y yo no sabía si alguno de los dos podía cruzarlo. La carretera se abría frente a nosotros, iluminada por los faros que nos iban pasando por encima del rostro como una metrónomo de tristeza. Megan jugaba con la correa de su bolso. El cuero chirriaba suavemente en el silencio del coche. «El restaurante era hermoso», dijo por fin. «Esos candelabros deben haber costado una fortuna». Apreté el volante con más fuerza. Pasaban las señales de salida. En 20 minutos estaríamos en casa. 20 minutos para decidir si dejaría que la humillación de esta noche quedara sin respuesta. Megan, mi voz sonó más áspera de lo que quería. «Tenemos que hablar sobre Urban». Ella se tensó. «¿Qué pasa con él?» La forma en que habló esta noche, la actitud de su familia hacia... ¿Hacia qué? ¿Hacia ti? Se giró en su asiento. Papá, ellos simplemente están acostumbrados a tener dinero. No lo dicen con mala intención. Un camión pasó junto a nosotros, sus luces invadiendo el coche por unos segundos. Y en ese instante vi con total claridad a mi hija defendiendo a alguien que había permitido que su padre fuera insultado frente a todos. Alguien que sonrió mientras sucedía. El carácter no cambia con el tamaño de la cuenta bancaria, dije. Lo de esta noche me mostró quiénes son en realidad. Apenas los conoces, conozco lo suficiente. He visto cómo Urban trata a los meseros, cómo habla de la gente que considera inferior. Y esta noche ese inferior fui yo. La risa de Megan fue cortante. Estás siendo paranoico y francamente un poco controlador. Esa palabra me dolió más que el desprecio de Elden. Controlador, como si querer lo mejor para mi hija fuera lo mismo que negarle su libertad. No intento controlarte, respondí con calma. Solo trato de protegerte de cometer un error que podría costarte décadas de infelicidad. ¿Un error? Su voz subió de tono. ¿Mi compromiso es un error? Tal vez tu compromiso con él lo sea. Detén el coche. ¿Qué te digo que lo detengas? Ya. Vi su rostro iluminado por las luces del tablero. En su expresión se mezclaban el coraje y la tristeza. Esta no era la plática que había imaginado. No era así como tenía que ser. Megan solo... Vamos a orillarnos. Papá, ahora. Puse la direccional y reduje la velocidad hacia el acotamiento. Antes de que el coche se detuviera por completo, ella ya se estaba quitando el cinturón. No entiendes nada, dijo mientras agarraba su bolso. No entiendes a Urban ni a su familia, y mucho menos entiendes lo que yo necesito. Hija, por favor. Lo que necesito es apoyo de mi padre, no juicios. Lo que necesito es alguien que confíe en que puedo decidir por mí misma. Abrió la puerta. El aire frío de la noche entró de golpe, trayendo consigo el olor a gasolina y lluvia lejana. ¿A dónde vas? A cualquier parte menos aquí. Bajó del coche, luego se inclinó hacia mí. Voy a llamar a Urban para que me recoja. Al menos él no cree que soy demasiado tonta como para elegir mi propia vida. Cerró la puerta de golpe. La vi alejarse hacia una gasolinera, sus tacones resonando en el asfalto. Mi celular vibró. Seguramente ya le estaba escribiendo a él. Ya estaba eligiéndolo a él en lugar de a mí. Me quedé ahí sin moverme hasta que vi que entró a la tienda iluminada por luces fluorescentes, hasta asegurarme que estaba a salvo. Luego regresé a la autopista con el radio sonando bajito, acompañado solo por el peso de lo que acababa de perder. El asiento vacío junto a mí parecía gritar su ausencia. Al llegar a la entrada de mi casa en Hoboken, la fachada modesta de 2 pisos se veía más pequeña que de costumbre. La luz del porche proyectaba sombras familiares sobre el jardín donde Megan me ayudaba a sembrar tomates cada primavera desde que tenía 8 años. Hace una semana todo era distinto. Hace una semana estaba sentado en la misma mesa de cocina con mi café humeante al lado de la sección financiera del Times. El 22 de abril había empezado como cualquier otro martes. Tranquilo, rutinario, estable. La casa olía a café tostado y al leve aroma del jabón de lavanda que Megan solía usar cuando venía de visita. El teléfono sonó a las 8:47 m en punto. Papá, su voz, sonó emocionada al otro lado. Tengo una noticia. Dejé mi taza sobre la mesa sonriendo ante su entusiasmo. Buena, espero.
La mejor Urban me pidió matrimonio. El gozo en su voz era contagioso. Cualquier duda que había tenido sobre él se desvaneció al menos por un momento ante la felicidad de mi hija. Se merecía amor alguien que la valorara. Cuéntamelo todo, le dije mientras me acomodaba en la silla. Fue perfecto, papá. Me llevó a Central Park, justo al lugar donde tuvimos nuestra primera cita. Se arrodilló ahí mismo sobre el sendero con corredores y paseadores de perros alrededor. El anillo, ese hermoso corte princesa, brilla como loco. Lo imaginé. El rostro de mi hija iluminado por la felicidad rodeada de extraños que quizás aplaudieron. La imagen me llenó de calidez pese a mis dudas sobre el carácter de Urban. Estoy muy feliz por ti, hija. Habrá una cena de compromiso la próxima semana. Vas a conocer bien a sus papás. Son personas maravillosas, papá. Su papá empezó su empresa desde cero. Seguro tendrá mucho de qué hablar contigo. Fue en ese momento que tomé la decisión que nos llevó al desastre de esta noche. Megan, antes de que los conozcamos, quiero pedirte algo. Un favor. Lo que quieras, dijo. Yo ya estaba caminando hacia la ventana que daba al jardín del vecino. Me gustaría que mantuviéramos en privado mi situación financiera. Que crean que soy solo un tipo trabajador del montón. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba desconcertada. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque quiero saber quiénes son realmente. El dinero cambia cómo la gente te trata, cómo te perciben. Si piensan que tengo dinero, actuarán. Fingirán. Pero si creen que soy un tipo común, se mostrarán tal como son. Si nos tratan mal, sabremos con quién estamos tratando. Ella guardó silencio un buen rato. Papá, eso suena un poco manipulador, ¿no crees? Es realista. El verdadero carácter se nota cuando las personas creen que no van a sacar nada a cambio de ser amables. Ahora, estacionado en mi entrada con el recuerdo de la discusión aún reciente, me preguntaba si había sido sabio o simplemente terco. La casa sencilla y tranquila me rodeaba. 3 recámaras, 2 baños, nada especial. Los estados de cuenta guardados en el cajón del escritorio contaban otra historia, pero esos números nunca fueron lo que más me importó. En los pasillos colgaban fotos familiares. Megan en su graduación. Megan abriendo regalos modestos en Navidad. Megan riendo de algún chiste mío, su cara iluminada con un cariño sincero. Subí las escaleras hasta mi recámara. Cada peldaño pesaba más que el anterior. Mañana marcaría el inicio de lo que temía. Podría convertirse en un largo silencio entre nosotros. Le había pedido que ocultara mi riqueza, y a cambio perdí lo único que realmente importaba. La ironía no se me escapaba. En mi intento por protegerla de quienes valoran más el dinero que la integridad, la había empujado directo hacia sus brazos. Al observar mi casa, que seguía siendo la misma, la sencillez de siempre se sentía distinta. Más pesada. Cada mueble modesto, cada ahorro deliberado, me recordaba decisiones tomadas años atrás. Antes de Megan, antes del dinero que cambió todo. Excepto la forma en que decidí vivir. La sala no había cambiado en 15 años, el mismo sillón cómodo, la misma mesita de madera con marcas circulares de tantas noches leyendo juntos. Lo único costoso seguía oculto, los estados de inversión guardados bajo llave, y ese fondo de emergencia capaz de comprar todo el vecindario. Me acomodé en mi sillón de lectura, ese que Megan me ayudó a elegir en una tienda de segunda mano cuando tenía 16. Papá, este es el indicado, dijo, acariciando el cuero desgastado. Parece que tiene historias que contar, historias como la que nunca le conté de 1995. Yo tenía 28, vivía en un cuartito tipo estudio en San Francisco, que apenas calificaba como vivienda. La cama abatible se desplegaba y cubría la mitad del espacio. Mi cocina era un hornillo y un frigobar que zumbaba como animal moribundo. Cada mañana caminaba 12 cuadras a la firma contable para no gastar $2 en el camión. Tenía exactamente 5,127 en la cuenta de ahorros. Lo sabía porque revisaba ese saldo con obsesión como quien toma su pulso. 5.000 representaban 2 años de vida austera, comiendo pasta y verduras enlatadas, usando los mismos 3 camisas una y otra vez. Todo cambió un martes cualquiera. Regresaba de almorzar un bagel viejo cuando 2 jóvenes se me acercaron fuera del cafecito, donde a veces me permitía un espresso barato.
Disculpe, dijo el más alto, ¿usted es contador? Apenas se veían mayores de edad. El más bajo abrazaba una laptop usada como si fuera un salvavidas. Ambos irradiaban entusiasmo como si se hubieran perfumado con él. Trabajo en contabilidad, respondí con cautela. Necesitamos a alguien que revise nuestros números, continuó el alto. Alguien listo que entienda de dinero. Me contaron su idea tomando café malísimo en el lobby de mi edificio, una plataforma que cambiaría cómo la gente compartía información. Internet apenas despegaba. Conexiones lentas, páginas básicas. Su visión parecía tan imposible como inevitable. Necesitamos inversión inicial, dijo el bajito con manos que temblaban. Nada grande. Con 5.000 podríamos alquilar oficina, comprar mejor equipo, quizá comer algo más que sopa instantánea. 5.000. Todo mi colchón. Debí decir que no debía explicar que perder esa cantidad significaba regresar al sótano de mis papás en Ohio. Pero en vez de eso comencé a hacer preguntas. Estudios de mercado, proyecciones de ingresos. Análisis de competencia tenían respuestas. Buenas. Más importante aún, tenían algo que reconocí en mi hambre. No de lujo, sino de construir algo con sentido. Si invierto, dije despacio, quiero el 10% de participación. Trato hecho. Sin dudar, sin abogado, solo un apretón de manos en un lobby con alfombra desgastada y olor a sueños rotos. 6 meses después, firmaron con su primer cliente grande. 18 meses después, una empresa tecnológica los compró por 42 millones. Mis 5.000 se volvieron 4.2 millones de la noche a la mañana. Sentado en mi misma sala de siempre, recordé ese momento. Esa llamada que lo cambió todo. Comprendí que el dinero no era un destino, sino una herramienta. Vi lo que la riqueza le hacía a la gente, lo viví con clientes ganadores de lotería o herederos. El dinero no crea carácter, lo revela. Por eso elegí vivir con sencillez. Por eso eduqué a Megan para valorar el esfuerzo más que los lujos, el alma más que la cartera. Por eso le pedí que no dijera nada a los Whittaker. En la mesita de sala, una foto la mostraba sonriendo el día de su graduación universitaria conmigo al lado frente a un restaurante modesto donde celebramos. Jamás imaginó que su educación fue pagada con dividendos de acciones tecnológicas, ni que su padre podía haberle comprado lo que quisiera. Mañana, me dije, tendría que decidir si ese modo de vida valía perderla para siempre. La luz del amanecer no trajo respuestas. Me desperté deseando que la noche anterior hubiera sido una pesadilla, que Megan no hubiera elegido a Urban en ese estacionamiento. Pero mi celular seguía sin llamadas perdidas, sin mensajes de arrepentimiento, sin señales de que el mundo hubiera cambiado mientras dormía. El primer día se sentía llevadero. Megan necesitaba tiempo para digerir todo. Yo me mantuve en rutina. Café a las 6:30, periódico a las 7, revisión de mercados a las 8. Cada vez que sonaba el teléfono me ilusionaba. Casi siempre eran correos de inversiones que ya me importaban poco. Al tercer día comencé a dejar mensajes de voz. Hola, hija. Soy papá. Solo quería decirte que te amo. Llámame cuando estés lista. Breves, respetuosos, sin presionar. Al séptimo día, mis mensajes se volvieron más largos. Megan, estuve pensando en lo que hablamos. Tal vez pude haber dicho las cosas de otra manera. Sabes que lo único que quiero es que seas feliz, ¿verdad? Siempre ha sido así. En la segunda semana descubrí la jardinería. A Megan siempre le encantó mi huerto. Cada primavera plantábamos tomates juntos desde que tenía 8. Ahora yo solo me arremangaba y arrancaba las hierbas que parecían crecer como los silencios sin control. El trabajo físico me ayudaba a calmar esas ganas constantes de marcarle. Los brotes de tomate que había comprado semanas antes seguían en sus envases de plástico esperando a ser sembrados, pero sin ella ya no tenía sentido. La tradición se sentía incompleta, como aplaudir con una sola mano. La tercera semana trajo consigo una especie de desesperación disfrazada de productividad. Me puse a ordenar fotografías acumuladas durante 20 años, cientos de imágenes de Megan a lo largo de su vida. Cumpleaños, obras escolares, el día de su graduación. En todas las fotos, ella me miraba con plena confianza. ¿Cuándo cambió eso? Mis mensajes de voz empezaron a ser más largos, más cargados de emoción.
No dejo de pensar en cuando tenías 12 años y rompiste la ventana de la señora Peterson con una pelota. Te daba miedo decírmelo. Pero cuando lo hiciste, fuimos juntos a pedirle disculpas y a pagar los daños. ¿Recuerdas lo que te dije? Que los errores no nos definen. Lo que importa es cómo los enfrentamos. Creo que cometí un error con Urban. Podemos resolverlo juntos. La invitación de boda nunca llegó. El día 25 pasé frente al edificio de Megan sin bajarme sin espiarla. Solo necesitaba saber que seguía ahí. Su coche estaba en el mismo lugar de siempre, lo cual no decía mucho, salvo que no se había mudado. Al llegar el día 28 me invadió el pánico. Era tiempo de decidir sobre vestidos banquete fotógrafo. Me habían borrado por completo. ¿Acaso vería a mi única hija casarse con alguien en quien no confiaba? Y desde lejos, Megan, soy papá otra vez. Sé que he llamado mucho esta semana. Solo... Mañana es 1 de junio. Supongo que aún es tu boda. Entiendo si no quieres que vaya, pero necesito saberlo. Por favor, solo dime si estás bien. Mi voz se quebró al final. 30 días de silencio me habían desgastado como el agua desgasta una piedra. El día 30 preparé cena para uno. Un plato de pasta sencilla como los que Megan y yo cocinábamos los domingos por la noche. La mesa con solo un plato puesto parecía enorme. La silla vacía frente a mí se convirtió en símbolo de lo que había perdido por seguir mis principios tercos. 6:45 p.m. Mañana en algún lugar de los Hamptons, mi hija se casaría con Urban Whittaker. Probablemente me enteraría por redes sociales si alguien aún se tomaba la molestia de etiquetarme en algo. Me senté a cenar girando la pasta con el tenedor sin ganas de probar bocado. Afuera la primavera le cedía el paso al verano. La vida seguía me involucrara yo o no. El teléfono sonó. El tenedor cayó con un golpe seco sobre el plato. Después de 30 días sin contacto, una llamada inesperada podía significar lo peor, un accidente, una emergencia, una noticia que hiela la sangre. En la pantalla apareció el nombre de Megan. Me temblaban las manos al deslizar el dedo para contestar. «Hola, ¿papá?» Su voz sonaba más frágil de lo que recordaba. «Estás nervioso, hola». «Hola», me puse de pie tan rápido que la silla raspó el piso. «¿Estás bien?» «Todo está bien. Estoy bien. Te llamo porque mañana es...» Hizo una pausa. Al fondo se escuchaba el ruido del tráfico. La voz de Urban diciendo algo que no pude entender. «La boda es mañana». «Lo sé». Las palabras me salieron ásperas. Me aclaré la garganta. «No estoy segura de querer que estés allí». Sentí alivio como un golpe físico. Me apoyé contra la pared del comedor mareado de repente. «Gracias. Tenía la esperanza. Pero hay condiciones». Claro que las había. Ya nada era sencillo. «Te escucho. No puedes decir nada malo de Urban. Ni hacer esas caras, ni comentarios, ni eso que haces cuando no apruebas algo». «¿Qué cosa tú sabes qué cosa?» «Esa cejita que levantas. Esa forma en la que apretaste los labios en la cena». Me toqué la ceja sin querer. «No. Prométemelo, papá. Es mi boda. Tiene que ser perfecta». Perfecta. Por ella podía intentar ser perfecto. O al menos fingirlo. Te lo prometo. Sin comentarios. Sin caras. Sin desaprobación. Seré el padre ejemplar y bien portado. La ceremonia es a las 4. En el Grand Pavilion en los Hamptons. Te mando la ubicación por mensaje. Cócteles a las 5. Cena a las 7. ¿Y qué me pongo? Un traje azul marino está bien. Nada muy elegante. Los Whittaker ya piensan que... Se detuvo. Piensan que nada. Solo eso. El azul marino está perfecto. Ambos sabíamos que estuvo a punto de decir que los Whittaker ya pensaban que yo no podía pagar algo formal. Y probablemente desde su punto de vista era cierto. Megan sobre aquella noche en el coche... Papá no. Mejor... Empecemos de cero mañana. Sí, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Como si 30 días de distancia pudieran limpiarse con una llamada. Pero aceptaría lo que fuera que me ofreciera. Borrón y cuenta nueva, repetí.
Te quiero, hija, yo también te quiero, papá. Nos vemos mañana. La llamada se cortó. Me quedé mirando el celular unos segundos, sin poder creer que esa conversación realmente había ocurrido. 30 días de un silencio doloroso terminaban con una llamada de 5 minutos que lo cambiaba todo. La cena seguía servida en la mesa, enfriándose, pero ya no tenía hambre. Subí las escaleras hasta mi habitación, abrí el closet y saqué mi traje azul marino. El mismo que usé en aquella cena donde todo salió mal. Pero mañana su propósito sería distinto. Mañana acompañaría a mi hija al altar, para entregarla allí a alguien en quien no confiaba. Sonreiría y estrecharía manos con personas que se burlaron de mi aparente pobreza. Fingiría que todo era perfecto, mientras veía cómo mi única hija se unía a una familia que mide el valor de las personas en billetes. Pero estaría ahí. Después de un mes temiendo haberla perdido para siempre, al menos estaría ahí. A veces eso tenía que bastar. La luz del sol entró puntual por la ventana a las 6:30 como siempre desde hace 30 años, pero ese día se sentía distinto. Ese día vería de nuevo a mi hija. El traje azul colgaba del gancho de la puerta planchado y listo. Lo había elegido con cuidado la noche anterior, lo mejor que tenía sin ser llamativo. Corbata sobria, zapatos negros, bien lustrados, todo lo que Megan había pedido. Nada que los Whittaker pudieran criticar por ser demasiado. El desayuno necesitaba estrategia. Mi glucosa estaba normal, pero el estrés de la boda podía cambiar eso en cualquier momento. Me apliqué la insulina, desayuné avena con medida exacta y revisé el medidor 2 veces. No iba a permitir una crisis diabética en el día de la boda de mi hija. El clima prometía un día ideal, 22 grados, brisa ligera, sin señales de lluvia. Justo como los días que Megan imaginaba cuando organizaba bodas de juguete en el patio trasero. Un café me ayudó a calmar los nervios. Dormí unas 3 horas reales, las primeras de descanso profundo en semanas. La esperanza actúa como sedante. Para las 8 ya estaba vestido, revisando mi reflejo en el espejo. Sencillo, pero con dignidad. Afeitado, limpio, peinado pulcro. Un toque del perfume que Megan me regaló en la Navidad pasada. Parecía exactamente lo que los Whittaker esperaban ver, un hombre trabajador que hizo lo que pudo. Puedes con esto, me dije frente al espejo. Nada de comentarios, ni gestos, ni desaprobación. Comportamiento ejemplar. El regalo me había costado trabajo decidirlo. Muy caro levantaría sospechas. Muy barato avergonzaría a Megan. Al final opté por un florero de cristal de una tienda local. Lo suficientemente elegante para la ocasión, pero ajustado a lo que suponían que era mi nivel económico. $68 que parecían bien invertidos. El dueño lo envolvió con esmero, usando listón blanco y una tarjeta pequeña. Para los novios escribí: les deseo alegría, amor y comprensión en su matrimonio. Comprensión. Ojalá supieran cuánto comprendo ya sobre el carácter de su familia. En mi celular aparecieron mensajes de conocidos deseándole lo mejor a Megan. Gente que la vio crecer, que recordaba sus primeros pasos en este mismo pasillo. Ninguno de ellos sabía que quizá ese sería el último día que caminaría con ella hacia un altar. El viaje a los Hamptons tomaría unas 2 horas con tráfico de sábado. La ceremonia era a las 4, así que debía salir a mediodía para llegar con tiempo a las fotos previas. Aún tenía oportunidad para un último repaso. Pluma de insulina en el saco, tabletas de glucosa en el pantalón, recibo del regalo y cartera por si acaso, teléfono cargado al 100, todo lo que un padre prevenido necesita para el gran día de su hija. Observé una última vez mi casa sencilla. Si algo salía mal hoy, si no lograba mantener la actitud perfecta que Megan me pidió, tal vez sería la última mañana tranquila que tendría en este hogar. Mañana podría traer otro mes de distancia. O algo peor. Pero también era posible que las cosas salieran bien. Tal vez Urban me sorprendiera. Quizá la emoción del evento suavizara las asperezas que vi en aquella cena. Tal vez mi hija encontrara felicidad a pesar de mis dudas. Tomé el regalo envuelto y las llaves del auto. Era momento de descubrir qué versión del día nos esperaba. Mi Toyota arrancó con la misma fiabilidad de siempre. Ajusté el espejo retrovisor, verifiqué mi aspecto una vez más y salí del estacionamiento.
Los Hamptons me esperaban junto con lo que fuera que trajera ese día. El gran pabellón se alzaba entre jardines perfectamente podados como sacado de una revista de lujo. Bentleys y Mercedes se alineaban en la rotonda brillando bajo la luz de la tarde. Mi Toyota parecía un repartidor perdido entre caballos de carreras. Un valet se acercó intentando disimular su sorpresa. «Señor, viene a la boda de los Whittaker Harrington. Soy el padre de la novia». Su expresión cambió a una mezcla de respeto y lástima profesional. «Por supuesto, señor. Por aquí, por favor». El vestíbulo brillaba con candelabros de cristal que costaban más que muchas casas. Arreglos florales como árboles en miniatura llenaban cada rincón, cada flor perfecta, cada tallo milimétricamente colocado. El ambiente olía a perfume importado y lirios traídos de lejos. Theodore retumbó la voz de Priscilla por el mármol como si fuera una bocina de niebla. «Con todos ustedes el papá de Meghan». Unas 20 personas vestidas de gala voltearon a verme. Sus miradas me escanearon de pies a cabeza, traje sencillo, zapatos de tienda departamental, un regalo claramente no comprado en Tiffany. Sonrisas educadas aparecieron de esas que uno reserva para obras de caridad. ¡Qué maravilla que pudiste venir! Elden apareció de pronto junto a su esposa. «Sé que el trayecto desde... ¿Cómo se llama tu ciudad, Hoboken, verdad? Es un buen tramo, sobre todo en ese carrito tuyo». El fotógrafo llegó en ese momento cargando equipo carísimo. «¿Fotos familiares en 5 minutos?» «Solo los de familia directa», aclaró Priscilla con prisa. «Theodore, ¿te parece si esperas por allá?» Ese allá significaba una esquina al lado del perchero lejos de donde estaban los importantes. Observé cómo los Whittaker posaban con Meghan. Sus atuendos de diseñador combinaban como en una revista de moda. Los padrinos de Urban se unieron todos con corbatas de Harvard y esa seguridad heredada. Un mesero ofrecía champaña en bandeja de plata. Krug. Nodan Bene anunció. «Excelente cosecha». «Caray», comentó una invitada. «Esa botella cuesta más de 6.000 pesos. Solo lo mejor para la boda de nuestro hijo», proclamó Elden, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Aunque claro, no todos saben apreciar un buen espumoso. Me lanzó una mirada directa al decirlo. El acomodo de los asientos fue otro golpe calculado. Las primeras filas estaban llenas de socios y amigos de la familia Whittaker. A mí me asignaron la fila 7 detrás de los tíos abuelos y los acompañantes extra. El papá de la novia en los asientos baratos. «Qué hermoso lugar para la ceremonia», comenté a la mujer sentada junto a mí. «Sí, sí», susurró. 50.000 solo por el alquiler. Menos mal que los Whittaker pudieron costearlo bien. Escuché que la familia de la novia... Se quedó callada dándose cuenta de su error. «Tiene recursos modestos», completé por ella. Sí, también escuché eso. El padrino de Urban pasaba ofreciendo puros carísimos. Cubanos, anunció con orgullo. Reservados para ocasiones especiales. Pero la caja de puros ni siquiera se acercó a mi fila. En el cóctel logré compartir un momento breve con Meghan. Lucía deslumbrante con perlas y seda. Su felicidad brillaba más allá del maquillaje perfectamente aplicado. «Te ves preciosa, hija». «Gracias por venir, papá. Sé que no es fácil, es tu día. Eso es lo que importa». Ella me apretó la mano. «La familia de Urban es buena gente. Solo que tienen sus tradiciones». Tradiciones. Como excluir al padre de la novia de las fotos familiares y sentarlo con desconocidos. «Estoy bien», respondí en seco. «Disfruta tu fiesta». La cena arrancó con una presentación teatral. Los meseros salieron en coreografía cargando platos que parecían piezas de museo. 5 tiempos cada uno más elaborado que el anterior. Solo los vinos maridados costaban más que mi despensa del mes. Desde mi mesa lejana, observaba cómo en la mesa principal reían a carcajadas. Urban gesticulaba como actor de telenovela haciendo reír a sus amigos. De vez en cuando volteaba a verme con esa misma sonrisa burlona del primer día. El área del postre parecía una catedral de azúcar. La torre del pastel de bodas tenía 5 niveles rodeada de esculturas de chocolate y dulces artesanales. Los invitados se acercaban con sus teléfonos grabando desde todos los ángulos. Yo, como siempre, me mantenía a distancia. Todo parecía una exposición de arte comestible.
El pastel reinaba en el centro flanqueado por dulces que parecían joyas con hojas de oro. Me acerqué con cautela, sabiendo que yo no era parte de ese mundo. La fuente de chocolate burbujeaba con elegancia. Los postres brillaban como si fueran anillos en exhibición. Todo diseñado para impresionar. Nada pensado para alguien con diabetes. Un mesero notó mi vacilación. «¿Le puedo ayudar a elegir algo, señor? Tenemos opciones sin azúcar». «Soy diabético». «Claro, tenemos fruta fresca, mousse de chocolate, sin azúcar y unas galletas de almendra hechas con stevia». Petición sencilla, necesidad médica. No había vergüenza en cuidar la salud. Eso suena perfecto. La fruta, por favor. A mi espalda las conversaciones seguían. Los invitados comparaban casas de playa y carteras de inversión. Conversaciones normales entre gente con dinero, temas que yo también podía entender. Pero no quería vivir. ¿Qué fue eso de opciones para diabéticos? La voz de Urban cortó el murmullo como cuchillo en tela. Se acercó a la mesa de postres con paso tambaleante. La champaña claramente le estaba haciendo efecto. Solo preguntaba si había opciones sin azúcar. ¿Sin azúcar? Su risa fue demasiado alta, atrayendo miradas curiosas. Déjame adivinar. Tampoco puedes pagar un tratamiento médico decente. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas giraron hacia nosotros. El ambiente elegante cambió. El aire se puso tenso. Manejo bien mi condición. Claro que sí, con clínicas gratuitas y medicinas genéricas. La voz de Urban ya no era privada. Estaba actuando para el público. Pero, oye, al menos viniste a la boda, ¿no? Aunque no puedas pagar un buen postre. Urban, la voz de Megan, surgió justo detrás de nosotros. ¿Qué está pasando? Solo le estoy ayudando a tu papá a entender las opciones de postres, respondió él con esa sonrisa torcida tan conocida, la misma que ahora apuntaba directo al pastel de bodas. Mendigos, la palabra, flotó en el aire como una maldición. Unos 50 invitados se quedaron en absoluto silencio, percibiendo que algo feo estaba por desatarse. Los meseros se quedaron congelados a mitad del servicio. Incluso la fuente de chocolate pareció silenciar su burbujeo. «Basta ya», dijo Megan con voz cortante. Sí, Urban dio un paso más hacia mí, el alcohol dándole valor, crueldad y brutal honestidad. Porque ya me harté de fingir que esto está bien. Me cansé de ver cómo tu padre, ese bueno para nada, arruina nuestra imagen. Él no está arruinando nada. Míralo, Urban hizo un gesto exagerado, señalando mi traje sencillo, mi postura serena, mi presencia discreta en medio de tanto lujo. Mira esta escena tan patética. Entonces sus manos se movieron. Rápidas, decididas, torpes por el alcohol, pero con intención clara. Mi cara fue a dar directo contra el pastel con un sonido parecido al de una tela cara al desgarrarse. Betún me cubrió los ojos, la nariz, la boca. 5 pisos de azúcar arquitectónica colapsaron sobre mí. Vainilla y chocolate se mezclaron con la vergüenza y el asombro. La sala estalló en jadeos, gritos, risas nerviosas. El flash de un celular iluminó todo. Una mujer lanzó un chillido. Sillas se arrastraron sobre el mármol mientras algunos se paraban para tener mejor vista. Me incorporé despacio con el pastel escurriendo por mi cabello. El glaseado bajaba por mis mejillas. Y para ser sincero, el sabor era delicioso. Vainilla fina, mantequilla real. El tipo de pastel que podría pagar pero jamás encargaría. A través de la capa de azúcar que cubría mis pestañas, vi los rostros, unos escandalizados, otros entretenidos, unos tantos asqueados. Y el de Megan, horrorizado. «¿Qué hiciste?», susurró ella. Urban se quedó allí sonriendo satisfecho por su numerito, sin saber que acababa de cometer el peor error de su vida privilegiada. El sonido de la bofetada de Megan contra la cara de Urban retumbó como un balazo en medio del silencio. Su mejilla se tiñó de rojo al retroceder sorprendido, la sonrisa ebria borrada de golpe. «¿Cómo te atreves?», su voz resonó por el salón clara como campana. «¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a mi padre?». Seguí quitándome el betún de los ojos, saboreando el buttercream caro, mientras procesaba todo lo ocurrido. Los invitados formaron un círculo informal a nuestro alrededor.
Varios teléfonos ya grababan lo que se convertiría en el escándalo viral del mes. «Tranquila, Megan», balbuceó Urban tocándose la mejilla enrojecida. «Solo ¿Fue qué? Una broma, una agresión. Humillar al hombre que me crió mientras tú y los tuyos se reían». Una voz potente cortó el caos como un hacha en medio del monte. «¡Ya basta!». Charles Beaumont se levantó de su asiento. En la mesa 12 el brillo de su cabello plateado, reflejando la luz del candelabro. A sus 65 años no necesitaba gritar, su sola presencia imponía respeto. El murmullo cesó mientras se acercaba al centro de la escena. «Damas y caballeros», anunció Charles con tono de asamblea directiva. «Permítanme presentarles a Theodore Harrington». Algunos comenzaron a murmurar sorprendidos. Tal vez lo reconozcan como el inversionista fundador de Teknova Industries. Varios invitados se enderezaron de golpe. De pronto la atención se centró completamente en él. «Theodore», continuó Charles, encontrando mi mirada a través del desastre azucarado, «es uno de los inversionistas privados más exitosos de los Estados Unidos. En su portafolio hay empresas que han revolucionado el mundo digital». Hizo una pausa dramática. «Su patrimonio actual supera el $1 billón». El salón explotó en cuchicheos. Todos volteaban a verme, luego a Urban, que se estaba poniendo pálido como papel. «Ese es Theodore Harrington», jadeó una mujer cerca de la mesa 8. «¿El de Teknova?» «Sabía que se me hacía conocido», agregó otro invitado. «Su fondo de inversión es leyenda en Silicon Valley desde hace décadas». «Esperen», exclamó alguien más. «Es el que convirtió $5.000 en 4 millones en solo 2 años». «Ese Harrington», me acomodé la chaqueta aún llena de glaseado, devolviendo una leve inclinación de cabeza a Charles, que me miraba con complicidad. A nuestro alrededor, el reconocimiento se esparcía como fuego en hojarasca seca. Historias de negocios, asociaciones pasadas, rumores de fortunas. Al lado de eso, los 3 millones de los Whittaker parecían propina. La cara de Urban pasó del rojo al blanco y luego al verde. A sus espaldas, Eldon y Priscilla permanecían paralizados. Sus rostros iban del desconcierto a la realización. Y al horror. «Pero si maneja un Toyota», susurró Priscilla al aire. «Y vive en Hoboken», añadió Eldon con voz hueca. Charles esbozó una sonrisa seca. «Exactamente. Theodore entiende algo que su familia evidentemente no. El dinero no define el carácter. El carácter se demuestra en cómo tratas a los demás sin importar cuánto crees que valen». El grupo de invitados se acercaba con más interés. Algunos con pena por lo que acababan de presenciar. Otros emocionados por estar en medio de semejante telenovela en vivo. Urban abrió la boca varias veces sin lograr decir palabra, como pez sacado de estanque caro. Yo terminé de quitarme el pastel de la cara y observé todos esos rostros ocultando vergüenza. Los Whittaker comenzaron a avanzar hacia mí con expresiones de urgencia. Por fin su cálculo social estaba alcanzando la realidad. «Theodore, por favor». Eldon fue el primero en llegar, guiado más por reflejo de empresario que por humanidad. Todo esto ha sido un gran malentendido. Seguí quitándome las migas del pastel del saco con la misma serenidad que había mantenido toda la velada. A nuestro alrededor los invitados habían formado un círculo como si presenciaran una obra teatral. Malentendido, lo miré fijamente a los ojos. «Tu hijo acaba de agredirme físicamente frente a más de 200 personas. ¿Qué parte no comprendí?» Urban se adelantó dando traspiés con el pánico y el alcohol jugando en su contra. «Señor Harrington, yo no lo sabía. Quiero decir, si hubiera sabido que», interrumpí negando lentamente con la cabeza. «Que quizás tengo dinero». «Entonces, agredir es aceptable cuando el otro no lo tiene». No quise». Las palabras de Urban se enredaban torpemente. El sudor le caía por la frente a pesar del aire acondicionado. Priscilla apareció detrás de él, instinto de control de daños activado. «Theodore, estoy segura de que podemos dejar atrás este incidente desafortunado. En las bodas hay tensiones. Los sentimientos están a flor de piel». «Tensiones familiares», repetí como si intentara descifrar un idioma ajeno.
Así le llaman a un mes de humillaciones. A excluirme de las fotos a propósito, a la agresión de su hijo. Nos disculpamos, dijo Eldon de inmediato en tono de empresario, tratando de cerrar trato. De forma total y sin reservas. Empecemos de nuevo. ¿Le parece borrón y cuenta nueva? Las mismas palabras que Megan había usado cuando me llamó para reconciliarnos. Pero ahora no había afecto en ellas, solo conveniencia. Empezar de nuevo, repetí en voz baja. Ahora que ya saben que tengo dinero. Tu situación económica no tiene nada que ver con esto, insistió Priscilla con la voz temblando demasiado aguda. Desde una mesa cercana, Charles Beaumont soltó una carcajada seca. Señora, el trato que le dieron a Theodore tuvo todo que ver con el dinero, dijo sin rodeos. Pasaron 2 meses burlándose de un hombre que creían pobre. Y ahora quieren hacerse amigos porque resulta que es rico. Eso no es verdad, dijo Urban con desesperación. Lo habría tratado igual supiera o no. ¿De verdad?, pregunté bajito. Igual que trataste a los meseros esta noche, al valet que estacionó tu auto. A la señora del aseo Urban abrió y cerró la boca sin emitir palabra. Tu verdadera personalidad, continué, quedó clara esta noche. No por lo que hiciste creyendo que era pobre, sino porque pensaste que no habría consecuencias. Por favor, intervino Eldon de nuevo. Vino. Dejando de lado lo personal y lo profesional, al fin y al cabo seremos familia. Tenemos que encontrar un punto medio. Familia, repetí con un sabor amargo en la boca. Usted le enseñó a su hijo que el valor de una persona depende de su cuenta bancaria, que la pobreza merece desprecio, que el dinero todo lo justifica. Me limpié el último resto de glaseado del cuello de la camisa. ¿Quieren un nuevo comienzo? Aquí lo tienen. Me voy. No puede simplemente marcharse, dijo Priscilla con un tono que ahora dejaba ver su desesperación. Piense en Megan, piense en todo lo que podríamos construir juntos. Construir negocios, respondí. Incluso ahora, en medio del desastre, siguen calculando beneficios. Estoy pensando en Megan, añadí bajando el tono. Y creo que ella merece algo mejor que una familia que mide el amor con cifras. Urban me sujetó del brazo justo cuando di media vuelta. Espere, puedo cambiar. De verdad puedo ser mejor. Bajé la vista a su mano aferrada a mi manga, luego volví a mirarlo directamente. Tienes 30 años. Ya eres quien eres. El público abrió paso mientras yo caminaba. Sus ruegos se volvían cada vez más frenéticos, pero sus palabras ya no tenían peso. Habían mostrado su verdadera cara cuando creyeron que nadie los juzgaría. El aire fresco de la noche me acarició el rostro como una liberación mientras salía del salón principal. A mis espaldas, las voces amortiguadas continuaban el desastre social que había decidido dejar atrás. Al frente, el estacionamiento se extendía como una promesa de paz, y mi modesto Toyota esperaba entre coches lujosos olvidados. Escuché pasos corriendo primero sobre mármol, luego sobre concreto. Alguien venía detrás. «¡Papá, espera!». Me giré y vi a Megan levantando su vestido de novia, la tela de diseñador arrastrándose mientras cruzaba el asfalto. Su peinado se había soltado un poco, y el maquillaje ya mostraba rastros de lágrimas que no había notado antes. «Mi cielo, deberías volver», le dije con suavidad. «Es tu boda». «No». Se detuvo frente a mí respirando agitada. «Ya no lo es. Nos quedamos ahí bajo la luz dorada del atardecer, padre e hija separados por meses de dolor y malentendidos. Su vestido valía más que varios automóviles. Mi traje estaba cubierto de pastel, probablemente más caro que muchas cenas completas. «Lo siento muchísimo», susurró ella. Tenías razón. Sobre todo. Sobre Urban. Sobre su familia. Sobre lo que el dinero puede hacerle a la gente. «Yo también lo siento», respondí bajito. «Debería haberte contado la verdad desde el inicio». «¿Por qué no lo hiciste?». Miré hacia el mar que se alcanzaba a ver más allá de los jardines perfectamente cuidados del salón. «Porque quería que eligieras a alguien que te amara por lo que eres, no por lo que tengo. Quería que tus vínculos fueran auténticos». Como el nuestro, la pregunta quedó flotando entre los dos, como un puente que no sabíamos si cruzar. «Nuestra relación es auténtica», dije por fin. «Ha sobrevivido a la riqueza, a la escasez, a discusiones y distancias. Y también sobrevivió esta noche».
Megan se acercó y tomó mi mano. Pasé 2 meses molesta contigo por no confiar en mi criterio. Pero tú sabías. Tú viste lo que yo no quise ver. Vi lo que me daba miedo aceptar. A veces tener razón no se siente como una victoria. Ella soltó una risa entrecortada que terminó sonando a llanto. Acabo de abandonar mi propia boda para perseguir a mi papá por un estacionamiento con un vestido de más de 400.000 pesos. ¿Cuánto alcé una ceja? Por ese precio, mínimo debería incluir unos buenos tenis para correr. Esta vez su risa sí fue genuina. Llévame a casa, papá. Y la recepción. Y tus invitados. ¿Y qué con ellos? Que Urban les explique por qué la novia se esfumó. Que ellos resuelvan su propio desastre social. Miré a mi hija envuelta en un vestido lujoso, parada junto a mi Toyota Camry de hace 10 años. Ambos entendimos el símbolo sin necesidad de decirlo. ¿Estás segura de esto? Más segura que de nada en mi vida. Le abrí la puerta del copiloto y ella acomodó metros de seda carísima dentro del auto sencillo. Mientras rodeaba hacia mi lado, vi cómo algunos invitados comenzaban a salir del salón, probablemente buscando a la novia desaparecida. ¿A dónde vamos?, pregunté al encender el motor. A casa, respondió ella con calma. A tu casa. A nuestra casa. El camino de regreso a Hoboken nos llevó por calles conocidas, entre recuerdos de donde la crié, donde levantamos una vida basada en principios, no en posesiones. El sol de la tarde pintaba de oro todo a su paso, haciendo que hasta los barrios humildes parecieran mágicos. Ahora lo entiendo, dijo Megan mientras cruzábamos el puente hacia casa. ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué nunca alardeaste del dinero? El dinero es una herramienta, le dije. No es identidad ni medida de valor, solo sirve para construir la vida que realmente deseas. ¿Y tú qué vida quieres? Aparqué frente a la casa sencilla donde la crié para ser fuerte, generosa y libre. Esta. Justo esta. Nos quedamos un momento dentro del coche mirando cómo el sol se perdía sobre un vecindario de casas modestas, jardines sencillos y relaciones reales construidas con dignidad, no con cheques. Vamos, dije al fin. Vamos adentro. Haré café y veremos qué sigue. Caminamos juntos hacia la puerta de aquella casita que desde siempre había estado llena de todo lo que realmente importa.